Buenas noches, doctor. Ya concluí llamando a la lista. Bien, buenas noches. Buenas noches. Doctor, buenas noches. Ya concluí llamando a la lista. Buenas noches. Ok, vamos a empezar el curso. Y vamos a empezar el curso más o menos tratando de explicar por qué es importante saber algo de cardiología, ¿no? En primer lugar, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de morbimortalidad en los países desarrollados y obviamente son muy frecuentes en países como el nuestro. De hecho, la morbimortalidad cardiovascular en un país como el nuestro ocupa el segundo lugar. El segundo lugar en las mujeres y el tercer lugar en los varones, ¿no? En los cuales las enfermedades infecciosas y la cirrosis hepática es un poco mayor, pero en tercer lugar en los varones están las enfermedades cardiovasculares y en las mujeres está en segundo lugar. De modo que son problemas muy prevalentes en nuestro país, y obviamente son la primera causa de morbimortalidad en los países desarrollados. En las décadas pasadas, los países desarrollados, como Estados Unidos, por ejemplo, han logrado una reducción aproximadamente de un 30% de las muertes por enfermedad coronaria, por enfermedad cardiovascular, especialmente por enfermedad coronaria. Y esto refleja fundamentalmente el trabajo que se hizo en la prevención mediante la identificación de los factores de riesgo y evitar la progresión de estos factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, así como también la mejora hecha en el diagnóstico, manejo y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Aún así, en estos países, las enfermedades cardiovasculares son responsables del 35% de las muertes. Es decir, Estados Unidos más o menos cuenta con 1 millón de personas muertas por problemas cardiovasculares cada año. Y de esto, lamentablemente, no les puedo hablar de estadísticas nacionales, no existen estadísticas claras al respecto, y de estas muertes, la cuarta parte, o sea, 250,000 personas fallecen en forma súbita. ¿Qué quiere decir forma súbita? Que no nos da, obviamente, tiempo para poderlos ayudar. La cuarta parte de las muertes por enfermedad cardiovascular, si hacemos una transposición de estos resultados a nuestra realidad, sabemos que la cuarta parte de un número que exactamente no conocemos muere sin que nosotros los podamos ayudar. Bien, entonces a pesar de todos los avances hechos, las enfermedades cardiovasculares afectan al 35% de la población de esos países, es decir, casi al 50% de un país de 200 millones de habitantes. Si hablamos en nuestro país, más o menos, por ejemplo, la hipertensión arterial, sí sabemos que tiene una prevalencia aproximada del 25 al 27%. Entonces, la cuarta parte de nuestro país, de un país de 12 millones de habitantes, 12, 13 millones de habitantes, estamos hablando de aproximadamente 3 millones solo de hipertensos. No estamos contando el resto de enfermedades cardiovasculares, ¿no? El incremento de la prevalencia en la diabetes, la obesidad y el síndrome metabólico tienden a revertir los progresos que se hacen en la prevención de la enfermedad cardiovascular. Cada vez es más prevalente la diabetes, la obesidad y el síndrome metabólico. Se suponía que la enfermedad cardiovascular era bastante más frecuente en los varones que en las mujeres.
En realidad este concepto ya ha cambiado hace bastantes años. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se sabe que el total de muertes secundarias a enfermedad cardiovascular es mayor en las mujeres, 43 versus 37%, mientras que el número de absoluto de muertes por enfermedad cardiovascular en realidad se ha incrementado en las mujeres y ha disminuido en los varones. De esta forma, entonces, las mujeres por lo menos representan la mitad de los enfermos afectados por problemas cardiovasculares. Y por otro lado, las mujeres representan una población especial, ya que no son ni anatómica, ni fisiológica, ni siquiera clínicamente iguales a los varones. Entonces, la inflamación, la obesidad y el síndrome metabólico evolucionan más agresivamente en las mujeres que en los varones. Es por eso que después de la menopausia, los problemas cardiovasculares en las mujeres son más prevalentes y son más agresivos, produciendo aterosclerosis coronaria y otro tipo de afecciones cardiovasculares. La enfermedad coronaria en la mujer está con mucha mayor frecuencia asociada a disfunción de la microcirculación, y los exámenes cardiovasculares o para detección, por ejemplo, de isquemia miocárdica, que, bueno, por lo menos la ergometría se usa mucho menos frecuente en otras partes del mundo, pero en una realidad como la nuestra, como la cusqueña, debemos tener en cuenta que la prueba de esfuerzo o ergometría es menos sensible y menos específica en las mujeres que en los varones. Todas estas situaciones hay que tener en cuenta cuando evaluamos a una mujer con una probable enfermedad cardiovascular. Los pacientes que acuden por problemas cardiovasculares, por enfermedades cardiovasculares, acuden básicamente por 4 situaciones. La primera, por isquemia miocárdica. La segunda, por trastornos en la función de bomba del corazón, ya sea trastornos en la función sistólica con mucha frecuencia, trastornos en la función diastólica o trastornos mixtos, tanto de la función sistólica como de la función diastólica. Acuden también por trastornos producidos por la obstrucción al flujo sanguíneo y acuden también por trastornos del ritmo y la frecuencia, es decir, por alteraciones del ritmo, por arritmias, trastornos del ritmo y de la frecuencia cardíaca. La isquemia miocárdica, que se produce por un desbalance, que resulta más bien, ¿no? La isquemia miocárdica, que resulta de un desbalance entre el aporte y la demanda miocárdica de oxígeno, se manifiesta por un disconfort torácico, que cuando es muy intenso puede llegar a ser sentido por el paciente como un franco dolor, ¿no? Ustedes ya saben semiológicamente dónde se ubica el dolor producido por isquemia miocárdica o la molestia producida por isquemia miocárdica, que se manifiesta especialmente en el varón en forma típica como una opresión retroesternal, ¿no? Al lado izquierdo del pecho y con otras características que de todas maneras repasaremos en su momento. En la mujer, sin embargo, el dolor, por ejemplo, puede ser atípico atípico, ¿qué quiere decir? Que no es un dolor que nos oriente hacia un problema isquémico. Puede ser tipo punzada, tipo ardor, o como yo digo, tipo estudiante de medicina. Mucha gente dice aquí que tengo un dolor sonso, ¿no? En el pecho. Yo no sé si hay dolores inteligentes, pero yo digo, es un dolor tipo estudiante de medicina para hacer algo de mnemotecnia. Entonces, las mujeres también hay que tener mucho cuidado cuando uno evalúa un dolor torácico en una mujer especialmente posmenopáusica. Lo cierto es que la isquemia miocárdica produce este disconfort torácico que cuando es muy intenso puede producir una sensación de franco dolor. Los trastornos de la función de bomba del corazón se manifiestan por fatiga y porque el trastorno de la función de bomba produce un incremento en las presiones de llenado de los ventrículos, es decir, un incremento en la presión de fin de diástole. Y esto ocasiona una elevación de la presión intravascular en el lecho vascular, en el lecho circulatorio que se encuentra detrás del ventrículo que ha fallado o detrás del ventrículo insuficiente. Así, por ejemplo, si es el ventrículo izquierdo el que ha fallado, se produce congestión en el lecho venoso vascular pulmonar.
¿Por qué? Porque ese es el lecho que se encuentra detrás de la aurícula izquierda. Aumenta la presión intravascular del lecho venoso vascular pulmonar y se produce congestión pulmonar. Y la traducción clínica de esto, desde el punto de vista sintomático, es la disnea, mientras que desde el punto de vista de los signos, son los crépitos, son los crepitantes pulmonares, sibilantes, evidencia de derrame, etc. En el caso de que sea el ventrículo derecho el que falle, el lecho vascular que se encuentra detrás del ventrículo derecho es el lecho venoso sistémico, ¿no es cierto? Entonces aumenta la presión intravascular, la presión venosa sistémica y se produce edema de miembros inferiores, pero también se produce, ¿qué cosa? Ingurgitación yugular, hepatomegalia, ascitis y obviamente edema de miembros inferiores. Esto cuando falla el ventrículo derecho. Y si fallan los dos, entonces vamos a estar frente a un paciente que tiene evidencia de congestión pulmonar y evidencia de congestión venosa sistémica. La obstrucción al flujo sanguíneo produce manifestaciones similares a las que acabamos de revisar, es decir, manifestaciones de insuficiencia cardíaca, manifestaciones similares a los trastornos de la contracción y de la relajación del corazón. Las alteraciones del ritmo suelen aparecer en forma súbita, suelen aparecer súbitamente y pueden producir una serie de manifestaciones clínicas, como por ejemplo, palpitaciones, disnea, hipotensión, angina y síncope, y suelen desaparecer tan súbitamente como aparecieron. Las alteraciones del ritmo y de la frecuencia cardíaca. Y pueden producir todo eso. Muy bien, a pesar de que todas estas manifestaciones, el dolor, la disnea, el edema, ¿no es cierto?, son manifestaciones muy importantes de afección cardiovascular, de una probable afección cardiovascular, pues la disnea, el dolor torácico, el síncope y el edema pueden ocurrir en otras patologías. Por ejemplo, la disnea puede ser de origen pulmonar y debemos estar atentos a eso. Puede producirse también por una obesidad extrema, como ocurre en el síndrome de Pickwick y en la ansiedad. Las molestias o el disconfort torácico también puede producirse por diferentes causas. Cuando yo trato de explicar a un paciente por qué se produce dolor o por qué tiene dolor en el pecho y no me parece del corazón, pues simplemente le digo y le recuerdo, como a ustedes, que en el pecho, aparte del corazón, tenemos otras cosas, como por ejemplo, piel, grasa, músculo, hueso, cartílago, vasos, nervios, pleura, pericardio, bronquios, pulmones, esófago, tráquea, una serie de cosas más aparte del corazón que nos pueden producir molestias en el tórax. De modo que es muy importante que ustedes sepan adecuadamente distinguir las características del dolor que se produce por isquemia miocárdica, especialmente en los varones. Y el edema, si bien es cierto, es muy importante, entonces también puede ser de origen renal, o puede ser de origen hepático, o puede ser de origen por una insuficiencia venosa, ¿no? Por varices. El edema también puede producirse por varices. De modo que cuando ustedes evalúen a un paciente con insuficiencia cardíaca, por ejemplo, no planteen este diagnóstico solamente porque le encuentran edema de miembros inferiores, porque puede ser de origen renal, hepático o por varices. Entonces tienen que buscarle otros signos, porque como siempre digo, una golondrina no hace el verano. No planteen un diagnóstico simplemente porque encuentren un signo o un síntoma, porque este puede producirse en otras patologías. Es muy importante, entonces, tratar de conseguir o de examinar al paciente tratando de encontrar otras manifestaciones compatibles con la patología que nosotros queremos fundamentar que tiene el paciente, ¿no? El síncope, si bien es cierto, en la mayoría de los casos suele ser de origen cardiológico, también puede ser de origen neurológico. Entonces tenemos que estar atentos a estas situaciones. Si los síntomas que acabamos de revisar son de origen cardiológico o no, pueden ser en la mayoría de los casos adecuadamente identificados como causa cardiovascular en base a una evaluación cuidadosa
en base a la utilización adecuada de exámenes auxiliares, como por ejemplo un electrocardiograma, tanto de reposo como de esfuerzo, en exámenes de imagen como la ecocardiografía, la radiografía de tórax y otras técnicas de imagen. Entonces, sin embargo, la evaluación cuidadosa, un examen físico adecuado y una historia clínica cuidadosa nos permite elegir el camino a seguir para ayudar a nuestro paciente, no solamente en identificar el origen de sus molestias, sino en plantear un manejo y un tratamiento adecuados en estos pacientes. Debemos tener en cuenta, en cuanto a las patologías cardiovasculares, algunas situaciones especiales, como por ejemplo, tanto la función cardíaca como la función coronaria pueden ser normales en reposo, pero característicamente aquellas afecciones que producen compromiso de la función cardíaca o de la función coronaria se manifiestan durante el ejercicio. De modo que aquellas molestias en aquellos pacientes que aparecen durante el esfuerzo y mejoran con el reposo son probablemente características de una afección cardíaca, de una afección de la función cardíaca o de la función coronaria. Mientras que lo contrario, aquellas personas que presentan molestias en reposo y mejoran durante el esfuerzo, no se ve, o muy rara vez se ve en los pacientes con afección cardíaca o afección coronaria. En otros casos, el paciente puede estar asintomático tanto en reposo como en ejercicio, pero si hacemos un examen adecuado, podemos encontrar un soplo, que puede ser un soplo funcional o un soplo patológico, pero encontramos un soplo y nos dedicamos a investigar el origen y la razón de esta situación. Entonces, aparte de la anamnesis, de tener en cuenta en la anamnesis que aquellas afecciones que comprometen la función cardíaca y la función coronaria se presentan especialmente en reposo, el examen físico nos ayuda muchísimo a identificar otras situaciones. El paciente también puede estar asintomático tanto en reposo como en ejercicio, y como ocurre en la hipertensión arterial, que es una enfermedad fundamentalmente asintomática, puede tener pues la presión alta, tenemos que examinarlo bien. O en el electrocardiograma podemos encontrar una arritmia, como en este caso, bigeminismo ventricular. O en la radiografía de tórax podemos encontrar, como en este caso, evidencia de congestión pulmonar. Evidencia de congestión pulmonar. Entonces, siempre, aparte de todo lo que acabamos de mencionar, entonces un examen físico adecuado, una anamnesis adecuada, teniendo en cuenta que tanto la enfermedad cardíaca como la enfermedad coronaria tienen una relación importante con el esfuerzo, debemos tener en cuenta los hallazgos tanto a nivel físico como a nivel de los exámenes auxiliares. Además de eso, siempre es importante evaluar el riesgo de enfermedad aterosclerótica cardiovascular en todos los pacientes que vienen a cardiología, utilizando, además de la evaluación clínica, el dosaje de colesterol, la proteína C reactiva, etc. Existen en realidad, si ustedes entran a Google, no solamente para ver pornografía, ¿no es cierto? Si entran a Google, también para ver, pongan el score de riesgo cardiovascular, les va a salir una tabla muy sencilla de llenar. Hay diferentes scores, el score europeo, el score de Framingham, etcétera. De modo que ustedes evalúan el riesgo de enfermedad aterosclerótica cardiovascular de su paciente, ya que el debut de esta enfermedad puede ser catastrófico. La enfermedad aterosclerótica cardiovascular puede debutar con un infarto o con muerte súbita o con un DSB. Entonces es muy importante evaluar ese riesgo también en los pacientes cuando acuden por algún problema, por una molestia cardiovascular. Esto es importante para identificar al paciente de riesgo y obviamente establecer medidas preventivas, como por ejemplo la necesidad de bajar de peso, ejercicio, el cambio en la dieta, tal vez el uso de aspirina y de drogas hipolipemiantes para combatir la dislipidemia, ¿no?
Cuando planteamos un diagnóstico desde el punto de vista cardiovascular, debemos tener en cuenta 4 elementos fundamentales. Uno, siempre debemos establecer la etiología subyacente, ¿no? Es decir, debemos tratar de establecer si la enfermedad que el paciente está sufriendo es de origen hipertensivo, de origen congénito, de origen isquémico, de origen infeccioso o inflamatorio, etcétera. Debemos de tratar de establecer la etiología. Luego debemos de tratar de establecer cuáles son las partes del corazón que están afectadas, es decir, las anormalidades anatómicas. Está afectado el músculo cardíaco, está afectado el pericardio, están afectadas las cavidades cardíacas, las cavidades están dilatadas, las paredes están hipertróficas, o el corazón tiene una dilatación hipertrófica también, lo que se llama, una dilatación hipertrófica o hipertrofia excéntrica, las válvulas están enfermas, no lo están, una serie de anormalidades anatómicas que tenemos que establecer cuando establecemos o queremos establecer un diagnóstico. Luego también hay que evaluar las anormalidades fisiológicas, y esto se refiere fundamentalmente a 3 cosas. El paciente está haciendo insuficiencia cardíaca, el paciente está haciendo isquemia miocárdica o el paciente está haciendo arritmias. Entonces, cuando yo veo a un paciente, tengo que ver si está en insuficiencia cardíaca, si está en insuficiencia coronaria, en enfermedad coronaria, o si tiene arritmias. Y luego la discapacidad funcional o evaluar, ver la capacidad funcional. Para evaluar la capacidad funcional de cualquier paciente, todavía hasta ahora utilizamos la clasificación de la New York Heart Association de la capacidad funcional. Una clasificación creada todavía cuando yo hacía la residencia de cardiología allá en los años 90, ¿no es cierto? Pero que no ha perdido vigencia y ha soportado la evaluación del tiempo. Si bien es cierto, es en algo subjetiva, todo el mundo todavía utiliza esta clasificación. Y es muy importante tener en cuenta lo siguiente, que un paciente está en clase 1 cuando no tiene limitación en su actividad física, no tiene síntomas con la actividad habitual, con el esfuerzo habitual, ¿no? Puede estar enfermo, puede tener un hallazgo, puede tener un soplo, pero no tiene ninguna limitación, sobre todo con el esfuerzo habitual. Entonces ese paciente está en clase 1. El paciente que está en clase 2 el paciente presenta molestias a esfuerzos mayores que los habituales. El paciente que está en clase 2 presenta molestias o síntomas a los esfuerzos habituales. En el caso de una ama de casa, por ejemplo, puede ser cuando hace sus cosas de la casa, ¿no? El paciente está en clase 3 cuando presenta síntomas con esfuerzos menores que los habituales, pero está asintomático en reposo. Mientras que el paciente que está en clase 4 se encuentra sintomático en reposo, tiene molestias en reposo e incapacidad de hacer ningún esfuerzo sin molestias o sin dolor. Esta clasificación es muy importante porque cuanto más alta sea su clasificación, clase 3 o clase 4, el pronóstico es peor y la severidad de la enfermedad suele ser mayor también. Entonces, esta clasificación correlaciona muy bien con el pronóstico de la enfermedad del paciente. Clase 3 o clase 4 tienen un peor pronóstico. Correlacionan con la severidad de la enfermedad. Clase 3 o clase 4 nos dice que el paciente tiene una enfermedad severa. Y también correlaciona con el tratamiento del paciente, ¿no? Clase 3 y clase 4 nos dice que estos pacientes deben tener una ayuda casi inmediata y un tratamiento mucho más agresivo, mientras que los pacientes que se encuentran en clase 1 especialmente y en clase 2 tienen un mejor pronóstico, una enfermedad menos severa y un tratamiento también menos agresivo. El ejemplo clásico, ¿no es cierto?, que damos acerca de esto es el siguiente. Cuando podemos recibir en consultorio externo
o en cualquier sitio a un paciente que viene quejándose de un dolor opresivo retroesternal cada vez que camina, por decirle, 5 cuadras. Entonces ustedes dicen, uy, dolor opresivo, varón, digamos que sea varón. Uy, dolor opresivo retroesternal. Gamio me dijo que el varón hace dolores típicos y el dolor es al centro del pecho, retroesternal, opresivo. Este paciente tiene isquemia miocárdica. Muy bien, perfectamente identificado que la molestia que tiene el paciente es por isquemia miocárdica, pero eso va a resultar insuficiente, porque si ustedes saben el negocio de la isquemia, esta se produce por un desbalance entre el aporte y la demanda miocárdica de oxígeno. De modo que la isquemia miocárdica puede producirse por una reducción en el aporte, como ocurre en la aterosclerosis coronaria, como por un incremento en las necesidades miocárdicas de oxígeno, como ocurre en la estenosis aórtica. La estenosis aórtica produce una angina de pecho idéntica a la angina o al dolor que produce la aterosclerosis coronaria, la obstrucción de las coronarias. De esta forma, entonces, si bien es cierto, resulta importante que nosotros determinemos que la molestia del paciente es por isquemia, resulta muy importante también que nosotros determinemos la etiología y la afección anatómica. Entonces, la etiología, esto es por aterosclerosis coronaria o por estenosis aórtica. Esto anatómicamente es por afección de las coronarias o es por afección de la válvula aórtica. Entonces ya va resultando muy importante lo que acabamos de decir. Entonces determinar no solamente la alteración, el síntoma, sino también la alteración anatómica, luego la alteración, no solamente el origen, la etiología, sino también la alteración anatómica y luego la alteración fisiológica. El paciente está haciendo isquemia, en ambos casos hace isquemia, y podríamos decir si existen o tratar de investigar si existen algunas otras condiciones que desestabilicen al paciente, como por ejemplo anemia, tirotoxicosis, taquiarritmia, etc. Y finalmente debemos determinar la severidad de la discapacidad, es decir, debemos ubicar a nuestro paciente en una clase funcional. Si está en clase 1, como ya acabamos de decir, podemos decir que el pronóstico de ese paciente es bueno, ¿no es cierto?, que su enfermedad no es severa y que el tratamiento no necesariamente tiene que ser muy agresivo. Pero si mi paciente está en clase 4, clase 3 o clase 4, sé que su enfermedad es severa, ¿no es cierto?, que su pronóstico no es muy bueno y que probablemente necesite tratamiento agresivo. Por ejemplo, tiene una estenosis aórtica y mi paciente está asintomático, está en clase 1. Entonces sé que, a pesar de que incluso sea severa, el pronóstico de ese paciente es bueno, a pesar de que su valvulopatía sea severa. Pero si mi mismo paciente con estenosis aórtica se encuentra en clase 3, hace dolor o hace disnea, sé que su pronóstico es malo. Sé que su enfermedad es muy severa y sé que además necesita algún tipo de intervención lo más pronto posible porque si no se va a morir. Para eso me sirve entonces seguir estos pasos, ¿no? Establecer el origen, la alteración anatómica, la alteración fisiológica y la severidad de la discapacidad. El diagnóstico completo en cardiología va a comenzar con la historia y el examen físico. Eso es muy importante, muy importante. Ya desde antes de la pandemia, desde hace 2 años, nosotros ya sabíamos y sentíamos la necesidad de que existen múltiples dificultades para enseñar a los alumnos. Y ahora es peor para enseñarles a ustedes, ¿no? Sin embargo, entonces ustedes tienen que estudiar más de lo que nosotros hemos estudiado y tratar de hacer sus prácticas mejor. Miren que hasta ahora el seguro no admite internos y menos admite estudiantes de medicina, entonces es un problema serio. Pero deben tener en mente esto, que se tienen que entrenar ustedes mismos, aparte de lo que nosotros hacemos, en el diagnóstico adecuado, el cual comienza con una historia
y un examen físico detallado. Y esto puede estar suplementado, no es lo básico. Esto debe estar suplementado por un electrocardiograma, estudios por imágenes, análisis sanguíneos y podríamos llegar hasta exámenes invasivos y test genéticos. En el diagnóstico en cardiología interesan también mucho los antecedentes familiares y la historia familiar del paciente. ¿Por qué? Porque hay algunas enfermedades cardiovasculares que están genéticamente determinadas, como por ejemplo una de ellas es esta que ustedes ven aquí, la cardiomiopatía esta que ustedes ven aquí, la cardiomiopatía hipertrófica. La cardiomiopatía hipertrófica. Esta está genéticamente determinada e incluso nos produce algunas situaciones espectaculares y muy tristes en algunos mundiales. Ustedes habrán visto que en los mundiales de fútbol algunos jugadores se han muerto en la cancha, ¿no? Y la principal causa de muerte en deportistas profesionales es la cardiomiopatía hipertrófica. Otra enfermedad genéticamente determinada es el síndrome de Marfan, caracterizado por todo lo que ustedes ven aquí, anormalidad torácica, aracnodactilia, pero a nivel cardiovascular nos produce aneurisma, dilatación de la aorta ascendente, prolapso de válvula mitral, predispone al paciente a disección de aorta, etc. Y también existen otras que están genéticamente determinadas, como por ejemplo el síndrome de QT largo, que puede ocasionar, al igual que la cardiomiopatía hipertrófica, que el paciente debute con una muerte súbita. Otras enfermedades que están genéticamente determinadas son la enfermedad coronaria precoz, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus y la dislipidemia. Si bien es cierto, estas enfermedades son poligénicas, existe una clara predisposición familiar. ¿Qué quiere decir poligénicas? Que no es un solo gen, como en las otras enfermedades, el que explica la afección, sino la alteración de muchos genes y la interacción de las alteraciones de estos genes hacen que el paciente desarrolle una enfermedad coronaria precoz, hipertensión arterial, diabetes mellitus y dislipidemia. De todas maneras, estas son enfermedades, aunque poligénicas, genéticamente determinadas, y existe una clara predisposición familiar a sufrir este tipo de afecciones. Por lo tanto, dentro de la historia clínica que nosotros planteemos, es importante en el diagnóstico tener en cuenta estos antecedentes. Por otro lado, no solamente la parte genética importa dentro de los antecedentes familiares, sino también los patrones de comportamiento, los patrones inadecuados de comportamiento. Existen familias enteras de fumadores, ¿no es cierto? Y desde ya yo les voy diciendo que el cigarrillo no tiene ningún efecto benéfico. Y como digo todos los semestres, si alguno de ustedes fuma, tiene que revisar su cociente intelectual, tal vez pueda estudiar para presidente de la República o alguna de esas cosas, pero para médico no, porque el cigarro no tiene ningún efecto benéfico. Entonces, existen familias de fumadores, entonces esas costumbres tienen efectos cardiovasculares muy serios. El consumo excesivo de sal también ocurre en algunas familias, o el sedentarismo y el sobrepeso, o la hiperalimentación o el consumo inadecuado de determinados alimentos también se ven como patrones de comportamiento familiar, y todo esto obviamente también influye en la prevalencia y la incidencia de enfermedades cardiovasculares. Cuando nosotros determinamos algunas otras palabras sobre la capacidad funcional también. Cuando nosotros queremos determinar la capacidad funcional, no solamente es bueno decir que el paciente se queja de dolor o se queja de disnea al esfuerzo. Hay que decir a qué tipo de esfuerzo se queja, pero tampoco es
adecuado decir a grandes esfuerzos. ¿Por qué? ¿Qué cosa puede ser un gran esfuerzo para una persona? O lo que es un gran esfuerzo para una persona puede ser un pequeño esfuerzo para otra persona. De esta forma es muy importante tener en cuenta la actividad habitual hecha por el paciente. Porque un paciente puede considerar un gran esfuerzo caminar 3 cuadras, sobre todo si es sedentario, pero esto no es ningún esfuerzo para un paciente que está habitualmente entrenado o para un atleta entrenado. De modo que si un atleta me comienza a hacer disnea a un esfuerzo de 3 cuadras, eso yo diría que está en clase 3. Mientras que si una persona que nunca ha hecho esfuerzo hace disnea a un esfuerzo de 3 cuadras, ese es mayor que su habitual y ese está en clase 1. De modo que es muy importante tener en cuenta la actividad habitual que hace el paciente. Por eso en la clasificación también se menciona la actividad habitual o el esfuerzo ordinario, ¿no? También es importante registrar el tratamiento que ha recibido el paciente o que está recibiendo el paciente, especialmente en el caso de la insuficiencia cardíaca y de la enfermedad coronaria. Me explico. Un paciente con insuficiencia cardíaca que no ha recibido nunca tratamiento y que se queja de disnea de clase 3, no tiene el mismo pronóstico que aquel paciente que está recibiendo todo el tratamiento adecuado, todo el tratamiento óptimo para el manejo de su presión, de su insuficiencia cardíaca, y que a pesar de eso se queja de clase 3. El paciente que nunca ha recibido tiene mejor pronóstico que el paciente que ya está recibiendo tratamiento. Lo mismo pasa con la enfermedad coronaria. A veces es importante también preguntar sobre las actividades que el paciente era capaz de realizar previamente, ¿no? Y la rapidez con que han aparecido los síntomas. Es decir, ¿qué cosa era usted capaz de hacer hace 6 meses? Uy, doctor, yo estaba tranquilo. Y ahora, doctor, no puedo ni caminar ni una cuadra si me duele. Entonces, eso también nos dice algo sobre la severidad y sobre la capacidad funcional del paciente. Recuerden que establecer la capacidad funcional nos dice nuevamente, les repito, varias cosas. 1, correlaciona con la severidad de la enfermedad. 2, correlaciona con el pronóstico. Y 3, correlaciona con la necesidad de un tratamiento agresivo o no, dependiendo de la capacidad funcional. El electrocardiograma es muy importante a tener en cuenta en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes con problemas cardiovasculares. Si bien es cierto, el electrocardiograma debe tomarse casi en todo paciente en el que se sospecha alguna cardiopatía, es muy importante tener en cuenta que el electrocardiograma solamente realmente es útil en algunas situaciones contadas, como por ejemplo en las arritmias, en los trastornos de conducción, en la hipertrofia ventricular y en el infarto de miocardio, en la isquemia miocardio, pero especialmente en el infarto de miocardio. En esas 4 situaciones es muy útil el electrocardiograma. Les repito, alteraciones del ritmo, bloqueos, alteraciones de la conducción, bloqueos del impulso eléctrico, hipertrofia ventricular, especialmente hipertrofia ventricular izquierda, e infarto de miocardio, especialmente síndrome coronario con ST elevado. Salvo esas 4 situaciones, las variaciones normales del electrocardiograma son abundantes. Y en todo caso, cualquier hallazgo en el electrocardiograma tiene que correlacionarse adecuadamente con la clínica y con el examen físico del paciente. No debemos enfermar a un paciente porque tenga un hallazgo extraño en el electrocardiograma. Recuerden lo que les estoy diciendo, puede ser una variante normal. Es muy importante conocer la historia natural de algunas enfermedades más importantes
desde el punto de vista cardiovascular o de algunas enfermedades cardíacas más importantes, como por ejemplo, hay algunas enfermedades que se presentan en forma aguda, como cuáles, como el infarto agudo del miocardio, o incluso como muerte súbita, como ocurre en la aterosclerosis coronaria, como ocurre en la cardiomiopatía hipertrófica, o como ocurre, por ejemplo, en el síndrome de QT largo. Entonces, muchas de estas enfermedades tienen presentación aguda. Ahora bien, si uno está atento a esta situación, a la posibilidad de prevenir estas condiciones, uno puede establecer y evitar incluso que el paciente pueda llegar a ser un infarto o una muerte súbita. En otras situaciones tiene un curso prolongado. En otras situaciones las enfermedades tienen un curso prolongado, como por ejemplo en las cardiomiopatías, especialmente en la cardiomiopatía dilatada y en las valvulopatías, ¿no? Y sobre todo en las valvulopatías, hacia el final de la evolución de las mismas, estas son interrumpidas por ataques de insuficiencia cardíaca cuando la enfermedad del paciente ha progresado mucho. De modo que hay enfermedades como por ejemplo la aterosclerosis coronaria, como por ejemplo la cardiomiopatía hipertrófica o el síndrome de QT largo, que pueden presentarse en forma aguda y aún incluso pueden ser debut y despedida, como digo, porque la presentación aguda puede ser un infarto, una arritmia, un síncope e incluso la muerte. Y otras, como en la cardiomiopatía dilatada y en las valvulopatías, la evolución puede ser prolongada. Esto es muy importante de conocer y reconocer para poder establecer un adecuado manejo del paciente que sufre de estas patologías. En medicina cardiovascular distinguimos varios errores, ¿no? Por ejemplo, el primer error es que el médico no cardiólogo, ¿y estos errores a qué se deben? Se deben fundamentalmente a que con mayor frecuencia se han especializado, se han subespecializado las especialidades, y esto trae como consecuencia que olvidamos que el paciente es un todo. Y entonces puede ocurrir, por ejemplo, que el médico no cardiólogo se dedique a tratar un desorden cerebrovascular o un accidente cerebrovascular y no investigue el origen de este desorden cerebrovascular, que puede ser por estenosis mitral, por la presencia de un foramen oval permeable o por la presencia de una arritmia intermitente, como ocurre en la fibrilación auricular paroxística. Ahora, los cardiólogos tampoco están exentos de errores como esos. A veces el cardiólogo se dedica a ver un cor pulmonar y no se da cuenta que o una hipertensión pulmonar, que esta puede ser origen u originada por esclerosis sistémica progresiva, esclerodermia, o por el síndrome de Raynaud. O se puede dedicar a tratar una insuficiencia cardíaca, una fibrilación auricular y una insuficiencia cardíaca cuyo origen puede ser el hipertiroidismo. Entonces, tanto los médicos no cardiólogos como los cardiólogos estamos sujetos o predispuestos a estos errores que deben evitarse si realmente hacemos un trabajo adecuado con nuestro paciente. En otras ocasiones, el trabajo del cardiólogo puede dar lugar a la identificación de enfermedades que tienen repercusiones indirectas en el corazón, porque, por ejemplo, un derrame pericárdico rara vez es primario, pero este derrame pericárdico puede ser de origen tuberculoso o puede ser de origen neoplásico. Otro error importante en medicina cardiovascular es la sobrevaloración y la sobreutilización de los exámenes auxiliares, especialmente los invasivos. Es muy importante que ustedes desde ahora, doctores, se acostumbren a hacer una buena historia clínica y traten de examinar adecuadamente a su paciente. Cada vez son menos las personas que dominan los hallazgos cardiovasculares adecuados, son menos las personas que inclusive toman adecuadamente la presión arterial. Cada vez hay más problemas al respecto. Y esto trae como consecuencia la sobrevaloración y la sobreutilización de los exámenes auxiliares. En un país pobre como el nuestro, no podemos derrochar el dinero, el tiempo, en pedir todos los exámenes que nos parezcan.
Y eso se va a evitar haciendo una buena historia clínica y un buen examen físico, los cuales nos van a orientar acerca de los exámenes auxiliares que pueda necesitar este paciente o el paciente que estamos tratando. Los exámenes auxiliares, recuerden esto, complementan, no reemplazan una adecuada evaluación clínica. Los exámenes auxiliares son complemento, no son la base del manejo médico de los pacientes. Es muy importante prevenir la enfermedad cardiovascular porque, como ya les he mencionado, en nuestro país ocupa el segundo lugar en cuanto a enfermedad en lo que se refiere a las mujeres y el tercer lugar en lo que se refiere a los varones, ¿no? Especialmente hay que establecer la prevención de la enfermedad aterosclerótica cardiovascular porque, como les he dicho, su debut puede ser catastrófico, puede ser un infarto de miocardio, un desorden cerebrovascular e incluso muerte súbita, ¿no? Y para esto existe una serie de scores, escalas. Si ustedes entran a Google, pongan score de Reynolds y ahí les va a salir en la evaluación del riesgo de enfermedad aterosclerótica. Basado en esto, nosotros podemos establecer cambios que prevengan e incluso eviten el desarrollo de enfermedad cardiovascular, cambios en los estilos de vida, evitar el sobrepeso, evitar el tabaco, tratar bien la hipertensión, la diabetes y la dislipidemia. Y si mi paciente no tiene nada, lo examino y no tiene nada, díganle sinceramente que no tiene que regresar, que está sano el corazón, que mantenga su estilo de vida sano, a pesar de que el paciente les diga, doctor, pero a mí me duele el pecho, pero si ustedes ven que el paciente no fuma, no tiene colesterol alto, no es diabético, no es dislipidémico, no tiene boletos para sacarse la lotería, ¿para qué lo van a mandar volver? Tengan la personalidad de decir lo honesto. Las personas que hacen las cosas honestas no tienen muchos amigos, eso es cierto, pero tienen los amigos indicados. Y además lo más importante es vuestra conciencia. No por quedarse con el paciente van a hacer ustedes lo que él quiere. Si el paciente no tiene enfermedad cardiovascular, pero sí tiene factores de riesgo, entonces lo revalúan y ustedes establecen un plan de prevención. Por ejemplo, todavía no ha hecho ningún problema, pero tiene sobrepeso, es fumador, entonces le dicen que baje de peso, que haga ejercicio, que deje de fumar, o si es hipertenso, tratan bien su hipertensión, etc. En el caso de los pacientes con problemas valvulares, no necesariamente que los problemas valvulares sean severos, significa que el paciente ya tiene que ser operado, ¿no? Como ven ustedes aquí en esta diapositiva, que es de la guía de manejo de pacientes valvulares de hace unos 6, 7 años, tengo la última, pero no ha variado. Miren que aquí se recomienda cada cuánto tiempo lo van a reevaluar. En general se reevalúa, incluso cuando es severa, cada 6 a 12 meses. Y cuando es moderada, cada 1 a 2 años. En estenosis mitral leve, si es leve, cada 3 a 5 años. Entonces, aun cuando sea severo, en el caso de que sea severo, y el paciente está asintomático, lo evalúan cada 6 a 12 meses en estenosis aórtica, en insuficiencia aórtica, en estenosis mitral y en regurgitación mitral. Incluso cuando es muy severa, dice, una vez al año en la estenosis mitral si se encuentra asintomático. Y la forma de reevaluar es con ecocardiografía. Por eso dice aquí frecuencia de ecocardiograma en pacientes asintomáticos con enfermedad valvular cardíaca y función ventricular normal. Ok, y para el manejo y prevención de la enfermedad coronaria, busquen las guías de práctica clínica. Entren a Google y ahí les va a aparecer. De todas maneras, esta es una parte del curso que vamos a desarrollar tanto en la forma crónica como en la forma aguda. Bueno, si están cansados, yo también lo estoy. Y si tienen ustedes alguna pregunta, con todo gusto.
¿No hay preguntas? ¿Aló? Creo ¿No hay que no nadie? tiene ninguna duda, doctor. Ya, nos vemos mañana entonces. Buen día. Listo, hasta mañana.